So let us close our eyes Vamos a cerrar los ojos and let's say a prayer. y a recitar una oración. So think of God Pensemos en Dios and gurus y los gurús with love and gratitude. con amor y gratitud. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. I bow to gods. Me inclino ante Dios. I bow to all the saints and sages of all religions, Me inclino ante los santos y sabios de todas las religiones, all places, todos los lugares and all times. y todos los tiempos. I bow to the Kriya lineage masters. Me inclino ante los maestros del linaje de Kriya Yoga. And I bow to each and every one of you and the divinity within you. Me inclino ante todos y cada uno de ustedes en la divinidad que está en cada uno. So I had a question before I get started. Entonces, antes de comenzar, tengo una pregunta. About a couple months ago, I had given a discourse. Hace un par de meses di una charla called How to Be a Yogi. Titulada Cómo ser un yogi. And I'm not sure if you have seen it. No sé si ustedes la escucharon o la vieron. But I wanted to continue on that line. Pero me gustaría continuar por ese tema. So the topic was how to be a yogi. El tema es cómo ser un yogi. If you could have full screen instead of partial screen, that would be great. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you. That's great. Fantastic. Thank you. So the topic is how to be a yogi. El tema es cómo ser un yogi. But I want to talk more about specifically karma yoga. Pero quiero referirme más específicamente al karma yoga. So Swamiji gave my introduction, but just to add a little bit to it. Ya Swamiji me presentó, pero quiero agregar brevemente algo. I was initiated in 1992. Yo fui iniciado en 1992. By Gurudev Hariharananda Giriji. Por Gurudev Hariharananda Ji. So, I will be talking about what is yoga. Veremos qué es el yoga. The branches of yoga. Las ramas del yoga. How it affects Kriya Yoga. Cómo afecta todo esto al Kriya Yoga. But all these things I had said before, so my today's topic is extension of that. Y todos estos temas ya los traté antes. Entonces el tema de hoy es una continuación, extensión de esto. And that'll be Karma Yoga. Y será el tema del Karma Yoga. So yoga, what is yoga? Entonces, ¿qué es el yoga? There are 32 meanings of yoga in Sanskrit. En sánscrito hay 32 significados para la palabra yoga. So yoga is a science. Entonces la yoga es una ciencia. In ancient times, yogis, en tiempos antiguos los yogis, they experimented
They did observations, Hicieron experimentación y observación, just like scientists do. tal como lo hacen los científicos, And with those experiments and observations, a través de they, los cuales they figured out the method to achieve self-realization. desarrollaron el método para alcanzar la realización. They then experimented more. They realized themselves and then wrote about it. Y experimentaron más y alcanzaron ellos mismos la realización y escribieron al respecto. And then they went in public and taught to the disciples and other people. Y ahí pasaron a dirigirse al público, enseñando a los discípulos y a otras personas. So, who is yogi? Entonces, ¿quién es un yogi? We all are yogis Todos nosotros somos yogis, because we all are practicing, or many of us are practicing the path of Kriya Yoga. porque todos o muchos de nosotros practicamos el camino del Kriya Yoga. So, we are all yogis. Así que todos somos yogis. And the rewards for yoga Y los premios que ofrece el yoga in three ways, three planes. se dan en tres planos. One is physical, El físico, where we become stronger, our body becomes stronger en donde nuestro cuerpo y nosotros nos fortalecemos and healthier. y nos hacemos más saludables. So that prepares our body for the spiritual journey. Esto prepara el cuerpo para el camino espiritual. The other benefit, which is on the mental plane, El otro beneficio se da en el plano mental. so our mind becomes peaceful, Nuestra mente se hace más tranquila, more divine. más divina. So there are many benefits on the mental plane. Y se producen así muchos beneficios a nivel mental. The third is spiritual plane, Y el tercer beneficio se da en el plano espiritual, where yoga teaches us how to become spiritual and how to realize then God. porque el yoga nos enseña cómo ser espirituales y cómo realizar a Dios. So it's like science. It is a methodology by following we can achieve God. Así que es una ciencia en el sentido de que se trata de una metodología que si se observa, se practica, se alcanza a Dios. So there are many branches of yoga: El yoga tiene muchas ramas. Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Gnana Yoga. Que son, como verán ustedes ahí en la pantalla, Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga y Jnana Yoga. So the first three yogas I already talked about in the previous lecture, which is recorded, you can see. Ya traté las tres primeras ramas que aparecen aquí del yoga, que quedaron grabadas en la charla que se grabó. But today my focus will be on Karma Yoga. Pero hoy me dedicaré al tema del Karma Yoga. And Gnana Yoga maybe some other time. Y quizá para alguna ocasión futura, el Jnana Yoga. So you may ask, what do these yogas have to do with Kriya Yoga? Se preguntarán ustedes qué tienen que ver con Kriya Yoga, todos estos distintos tipos de yoga. So Gurudev says that Kriya Yoga is the essence of all yogas. Gurudev nos ha dicho que el Kriya Yoga es la esencia de todas las yogas. So all the best practices are taken from all practices of yoga to create Kriya Yoga. El Kriya Yoga consiste en las mejores prácticas de todas las yogas. So Yoganandaji said that a bullock cart is a slow method to achieve God realization. The Kriya Yoga is the fastest technique. It's like an aeroplane method of reaching God. Paramahamsa Yogananda nos ha dicho que si el yoga y los yogas tradicionales son como una vía para alcanzar a Dios,
de carreta tirada por un buey, el Kriya Yoga es la vía rápida para poder llegar al mismo fin. So with that, I will start on Karma Yoga. Con esto voy a iniciar el tema del Karma Yoga. So the simple meaning of karma means action La palabra karma tiene un significado sencillo que significa acción or work. o trabajo. So action could be I am speaking to you, that is action. Estoy hablándoles y esto es un acto. You are listening to me is also action. Estar escuchándome también es acto, acción. We all are breathing is an action. Todos estamos respirando y esto es otra acción. Also, meditation, worship, prayers, all those are actions. Y también son actos la meditación, el culto, la oración. On physical side, walking, talking, drinking, eating are actions. A nivel físico, caminar, hablar, beber, comer, todos son actos. The actions can be of mind and body. Y pueden ser mentales o físicos del cuerpo. So the thinking is an action of mind. Entonces, pensar es un acto de la mente. In physics, there is a law. Existe una ley en física. Action and reaction are equal but opposite. Todo acto genera una reacción igual y contraria. The same way, karma means action, but whenever we do action, there is always a reaction or result. Karma significa acción y siempre todo acto produce alguna reacción o resultado. So the second meaning of karma is not only action, but also the reaction or the results. Así que un segundo significado de la palabra karma se refiere no solo a la acción o a los actos, sino a las consecuencias o resultados de los actos. So all our actions, whether they are from mind or body, Y todos los actos, sean de la mente o del cuerpo, son actos they are governed by the law of karma. y se rigen por la ley del karma. So any action we do, there will be a reaction. Así que todo acto causa algún tipo de reacción. So we cannot destroy any action unless the reaction is complete. Y no se pueden destruir las acciones o los actos a menos que la reacción sea completa. So we have to burn the fruits of our action. De manera que nosotros debemos sobrellevar los resultados o las consecuencias o los frutos de nuestros propios actos. So in nectar drops, which I'm sure many of you receive by Las gotas, email, las gotas de néctar que estoy seguro ustedes reciben por correo electrónico. sometimes Gurudev talks about karma yoga. Tenemos a veces citas de Gurudev sobre karma yoga. Gurudev here says, Y aquí nos dice, I'll read, y yo leeré, in life, anything that happens involves both past and present karma. en la vida cualquier cosa que ocurra tiene que ver tanto con el karma del pasado como del presente. So the most powerful force will determine what is going to happen. Así que la fuerza que sea más poderosa determinará lo que va a ocurrir. Present karma is prevention and precaution. El karma del presente es prevención y precaución. So Gurudev is saying that if what we are doing today, our actions today, Así que nos está diciendo, I'm sorry, go ahead. okay, our actions today will determine what will happen tomorrow. Nos está diciendo Gurudev que nuestros propios actos del presente, de hoy, van a determinar nuestro futuro, lo que va a ocurrir mañana. So the destiny is in our hands. Así que el destino está en nuestras manos. So the teachings of Karma Yoga, Las enseñanzas entonces del Karma Yoga, that all suffering, misery, disease, and misfortune
lies in our own actions. Nos dicen estas enseñanzas del Karma Yoga que la causa de todos los sufrimientos, miserias, enfermedades e infortunios radican en nuestros propios actos. So if we do good action, Si actuamos bien, it'll bring peace, generaremos paz, rest and fortune, descanso, fortuna, health and happiness. salud y felicidad. However, our bad actions Nuestros malos actos, sin embargo, will bring restlessness, ocasionarán inquietud, discomfort, incomodidad, loss of fortune, pérdida de fortuna, disease and unhappiness. enfermedad e infelicidad. So it's up to us what we want in our life. Así que depende de nosotros qué vamos a cosechar en nuestra vida. We reap the fruit of our action. Nosotros cosechamos los frutos de nuestros propios actos. The seeds we sow today Las semillas que sembremos hoy will give us the fruits tomorrow. nos darán los frutos del mañana. So teachings of Kriya Yoga, Karma Yoga, Así que las enseñanzas del Karma Yoga do not injure anyone, no lesionan a nadie, mentally or physically, ni mental ni físicamente, because it'll come back to us. porque todo se nos devuelve. Working for work's sake and not for fruits. Otra enseñanza del Karma Yoga es que se debe trabajar por o en aras del trabajo mismo y no buscando sus resultados o sus frutos. And Karma Yoga teaches that one should be selfish, selfless, and no selfish motive. Y también enseña el Karma Yoga que se debe obrar sin egoísmo, sin motivación egoísta. So even if we think evil, Así que incluso si pensamos mal, there'll be reaction for that action. ese pensamiento produce consecuencias, reacciones. Swami Vivekananda explains beautifully that if you think evil, you create vibrations in your mind which are evil. Swami Vivekananda explica hermosamente que si uno piensa mal, genera vibraciones en su propia mente malas que producen consecuencia. So when you produce those vibrations, the state in the mind of evil thoughts, Así que el estado mental en el que se producen malos pensamientos que generan malas vibraciones mentales, it connects with all the minds with similarly evil thoughts. esas vibraciones se conectan con todas las demás mentes que hay que tienen malos pensamientos. If we have good thoughts, y en cambio si tenemos buenos pensamientos, it creates a positive wave in the mind. Generamos unas ondas positivas en la mente. And it connects with all the positive waves floating around in the air. Que a su vez también se conectan con todas las ondas positivas que están en el entorno, en el aire, dice. So that justifies how evil becomes more evil and good becomes even better. Y esto nos ayuda a entender un poco cómo es que el mal se puede incrementar al conectarse con más mal. Y lo mismo, como el bien se conecta con más bien. Additionally, when you have evil thoughts, you are hurting yourself, not others. Y además, cuando uno piensa mal, con pensamientos de maldad, se está hiriendo a sí mismo y no solamente a los demás. So, Karma Yoga teaches us that with good karmas, with good thoughts, with good actions, we can reach God realization. Así que el Karma Yoga nos enseña que a través de nuestros propios buenos actos,
logramos alcanzar la realización. We all have motives and desires of Todos our tenemos, action. con respecto a nuestros actos, todos tenemos motivación y deseos. If you go back to your action, you will see that many of them come from a motive or a desire. Si examinamos nuestros propios actos, podremos darnos cuenta de que detrás de ellos hay una motivación, un deseo. The motive could be that one wants fame or money or power or want to go to heaven. Por ejemplo, el deseo de dinero o de poder o de ir al cielo. So when we are motivated by these reasons or desires, our actions are done accordingly. Y así estas motivaciones se manifiestan en actos correspondientes. And Kriya Yoga teaches us that we should have our action without motive or desire. El Kriya Yoga nos enseña que debemos estar desprendidos con respecto a las motivaciones o los deseos de nuestros actos. When we have a motive or a desire, it creates a bondage in our mind. La motivación y el deseo que está detrás de los actos generan atadura o sometimiento en la mente. And that keeps us in the law of karma, in the action and reaction. Lo cual nos mantiene, por decirlo de alguna manera, atrapados, enfrascados en ese eterno círculo vicioso de acción, reacción, acción, reacción. Sometimes the motive could be that it's my duty to do something. A veces uno puede estar motivado por un sentido del deber con respecto a sus actos. Householders should take care of their family, their children, their parents, their friends, home. All of those things are duty. La persona de hogar puede sentirse dirigida y obligada a cuidar de la familia, del hogar, de la casa, de todo lo que tiene que ver como una obligación, un deber. So, duty also is a bondage. Y el deber también ata. We sometimes have to do our duty, A veces but, debemos cumplir nuestro deber. but keep in mind that you're doing the duty for God and Pero, as a detached person. pero lo que debemos hacer es cumplir con nuestro deber, pero por Dios y con desapego, With no expectations in return. sin expectativas de lo que vamos a recibir a cambio. So if you're a father and you're taking care of your son, Un padre que cuida de su hijo, you're not taking care of the son with the expectation that when you get older, the son will take care of you. no lo hace con el objetivo específico de que cuando envejezca su hijo lo cuidará. You are doing it because it's God's will. Se lo debe hacer porque es la voluntad de Dios, You're doing it selflessly. sin egoísmo, desinteresadamente. So every day with our actions, we can notice the motives Así que podemos observar la motivación que hay detrás de nuestros propios actos and gradually detach from those motives. para gradualmente irnos desapegando con respecto a esas motivaciones. And with more practice, they will fall away. Y con más y más práctica de esto, se podrá avanzar en el camino. Gurudev in the Nectar Drop said, Otra cita de Gurudev en las gotas de néctar. people are busy in the extrovert state and are bound by the results of their karma. Nos dice que la gente se mantiene ocupada en el estado extrovertido y va a ser sometida o atada por los resultados de su propio karma. So that's the bondage. By staying in the extrovert state, you are staying in the bondage. Y esa es la atadura, el sometimiento. Si permanecemos en el estado de extroversión, estaremos atados. Karma Yoga teaches us to be
to practice non-attachment and selfless work. Entonces, el karma yoga nos enseña, nos instruye que debemos practicar el desapego y obrar desinteresadamente. So all the actions we should do as a detached person. Todo acto se debe realizar como el de una persona desapegada. You are doing the work for work's sake without any motive. El trabajo se hace como un fin en sí mismo, sin otra motivación. I'm taking care of my family because I'm doing it because of I need to do that and to support God. Yo cuido de mi familia porque lo debo hacer I'm en doing it, aras de Dios, por Dios. I'm doing it with love, Lo hago con amor, with the idea of truth and unselfishness. buscando verdad y obrar desinteresadamente. So we need to learn that when we work for others, it's without, we are doing it to pay off our debts. Debemos comprender que cuando hacemos algo por los demás, lo estamos haciendo para, por decirlo así, pagar nuestras propias deudas. So if you are helping someone financially, Si ayudamos a alguien económicamente, it's not that you are helping because that person needs your help, no es tanto por el hecho de que esa persona requiera la ayuda, but you are helping to pay off your debt from the past karma. sino más bien para pagar deudas que uno tiene por sus propios actos del pasado, por su propio karma. If you give someone money, Si le da uno dinero a alguien, you should not expect them to be thankful to you, no debemos necesariamente esperar gratitud de esa persona, and you should not expect anything in return. ni nada más a cambio. Think of it as it was your duty, Pensémoslo más bien como si es un deber que tenemos, and you are doing because of your past debt you are paying off. que cumplimos por una deuda que teníamos previa. So for that reason, they do not need to be thankful or grateful to you. Por esta razón no debemos esperar gratitud ni las gracias. So any duty we do or any work we perform, Así que toda obligación que cumplamos o trabajo que realicemos, do not focus on the results. no, al hacerlo, no debemos enfocarnos en los resultados. Do not focus on them thanking you. En que nos agradezcan. You are doing it for God. Lo hacemos por Dios. In that case, if with your action, if you fail, Y de esta manera, si fracasa uno en sus actos, you do not grieve, but you maintain calmness and joy no se lamenta uno, mantiene uno la calma y la alegría, because it was God's work you were doing and you failed, but you move on with joy. uno estaba obrando por Dios y si no resulta, uno continúa y persiste con fe y con alegría. Sometimes we think that we are helping the world, and we look for motive why we are helping the world. A veces podemos pensar que estamos ayudando al mundo y buscamos tener esa motivación, We think that this world needs our help. pensando que el mundo requiere de nuestra ayuda. In reality, world does not need our help. Y en realidad el mundo no requiere de nuestra ayuda. The world is balanced and in equilibrium, El mundo se encuentra equilibrado and God is there to take care of the world. y Dios se encarga de cuidar del mundo. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. If you have let's say you paid a lot of donations and build a big multi-million-dollar hospital. Supongamos que uno logra dar muchísimas donaciones para construir un hospital de muchos millones de dólares. It could get wiped out in a minute by an earthquake or a natural disaster. Un terremoto o algún otro desastre natural pueden acabar
ese hospital, al ponerle fin a ese hospital en cuestión de un momento. So world does not need your help. World, the happiness and the unhappiness, life and death, up and down. It's part of the cycle world goes through. Así que el mundo no requiere de nuestra ayuda en particular. El mundo tiene sus altibajos, la vida y la muerte, todos los ciclos, y no requieren de uno. We should help the world, but for the right motive. Debemos sí ayudar al mundo, pero con la motivación apropiada. And that motive is you're helping God. And in return, it is for your good. You are making yourself better and more perfect. Y la correcta motivación es, lo hacemos por Dios, estamos contribuyendo a Dios. Y al hacerlo, nos beneficiamos nosotros mismos, haciéndonos más perfectos para alcanzar a Dios. So live in this world and act like a master and not like a slave. Así que vivamos en el mundo, pero actuando como maestro y no como esclavo. As soon as we have desires and passion, Apenas nos llenamos de motivaciones materiales y de apasionamiento, and our action is motivated by desires and passion, y nuestra motivación tiene esa finalidad de satisfacer deseos y la pasión, we become slaves. nos convertimos en esclavos. And when we are not doing our action because of desires and passion, but doing it for God, we become master. Y cuando actuamos por Dios y no con las motivaciones materiales del apego a los resultados, somos maestros. Gurudev says, do not think yourself the slave of destiny. Rather, think of your present karma, which has a tremendous potential to overcome the karmic influence of the past. Nos ha dicho Gurudev en otra gota de néctar, no debes pensar en ti mismo como un esclavo del destino, no debes pensarte como esclavo del destino, más bien piensa en tu karma actual que tiene un tremendo potencial de superar o para superar las influencias kármicas del pasado. I want to give you a story of, let me go back to this, and I want to give you a story of non attachment and selfish work. Quiero contarles un relato que tiene que ver con el desapego y el acto desinteresado o obrar desinteresadamente. So, Pandavas won the war in Kurukshetra. En el campo de batalla de Kurukshetra, según el Bhagavad Gita, los 5 hermanos Pándavas ganaron la batalla And they came back winning the war, and there was a big celebration. y regresaron luego de ganar la batalla y hubo una gran celebración. Lot of people from the town came to enjoy and be part of the celebration. Acudió mucha gente a esas celebraciones. There were a lot of poor people there who also came. Entre los cuales había mucha gente pobre. And Pandavas gave them a lot of wealth, lot of gifts, and lot of jewelry. Y los 5 hermanos Pándava repartieron muchas riquezas y joyas. The poor people were very happy to receive all the money and gifts. Estaban felices las personas pobres por recibir todos esos regalos y joyas y dinero. And poor people said Y dijeron, that Pandavas are giving their very, very open, and they are very selfless and they have no attachment, and they're giving us so much of their wealth. dijeron los hermanos Pándava, están tan desapegados, son desinteresados, nos están regalando y repartiendo mucha de su riqueza. There was a mongoose who was there. Y había presente una mangosta. The mongoose said that you guys are not saying the right thing and you are lying. It is not correct that this is the greatest gift.
Y la mangosta les dijo a los pobres, ustedes están felices, pero lo que están diciendo no es correcto, en el sentido de que ustedes creen que les están dando el mayor de los regalos. The mongoose had half the body gold and the other half in brown color. Esta mangosta tenía medio cuerpo color oro y el resto del cuerpo color café. The mongoose rolled on the ground Y se revolcó en el piso and said that I will tell you a story about what is real sacrifice. y dijo, les contaré un relato que revela lo que es el verdadero sacrificio. Mongoose said that in the village next door, Y dijo, en una aldea cercana there is a poor Brahmin who lived there with his wife, son, and son's wife. hay un hombre pobre de la casta Brahman que vive con su esposa y su hijo. The Brahmin was very poor, Era muy and pobre and by teaching and preaching, he got some food and gifts. y al enseñar y predicar logró algunas donaciones y algo de alimento. And that's what the four people then lived on. Y estas personas vivían de eso. Once there was a famine Y una vez hubo una hambruna for 3 years, que duró 3 años and then there was no food, and the Brahmin stopped getting gifts and food. y no había comida y él dejó de recibir esas donaciones de alimento. The family was now very hungry, and they were hungry for many days. Y pasaron muchos días con hambre en esa familia. Finally, they got some barley flour. Finalmente recibieron un poquito de harina de cebada. The poor Brahmin was very happy. He took that home, Estaba feliz este hombre y se la llevó a casa and they divided into 4 parts for each one in the family. y la dividió en 4 partes. I said earlier that there were 3 people in the family. It was the man, the wife, the son, and there was also a daughter. I'm sorry, son's wife. Oh, ok, son's wife. Eran Right. 4 en esa familia. Estaba el hombre pobre Brahman, de la casa Brahman, su esposa, un hijo y la esposa del hijo. Entonces recibió esta harina de cebada y la dividió en 4 partes. While they were about to eat, there was a knock on the door, A punto de comer, golpearon la puerta and the visitor came y era un visitante and told the Brahmin that he is very, very hungry and hasn't eaten for many days. quien le dijo a la familia y al señor que tenía mucha hambre y que no había comido en días. Please give me some food. Por favor, denme algo de comer. In India, there is a saying in Sanskrit that Atithi Devo Bhavaha, which means that guest is a god. Hay un dicho en la India que nos dice, el invitado es Dios. So the poor Brahmin gave his portion of the food to the visitor. Este hombre de la casa Brahman le dio su porción de la harina de cebada a este visitante. The visitor ate the food and said that he's still hungry. Quien se comió esa porción y terminó diciendo que seguía con hambre. Visitor then was given food by the Brahmin's wife. Enseguida la esposa le dio su porción He was still hungry. y seguía con hambre. So the son and son's wife gave their portion of the food. Así que finalmente tanto el hijo como la esposa también le dieron sus propias porciones al visitante. Visitor was very satisfied and he left thanking the family. Quien quedó muy satisfecho y se fue agradeciéndole a la familia. However, out of hunger, the family then died. Y a consecuencia de su propia hambre, enseguida la propia familia falleció. This is an example of selfless sacrifice. Este es un ejemplo de un sacrificio desinteresado.
And even though the family was dying, they did not ask any questions. There was no motive. A pesar de que la familia estaba muerta de hambre, literalmente no preguntaron por qué, no cuestionaron los motivos. The mongoose then said that after the death of this family, Y ahí agregó la mangosta, que luego de la muerte de esta familia, he happened to be there and he saw a little bit of flour left on the floor. estaba ahí presente la mangosta y se dio cuenta que en el piso quedaba un poquitico de harina de cebada. The mongoose rolled in the flour, Y se revolcó en esa harina. and half of his body became gold, Y la and, mitad de su cuerpo quedó color oro and the other half remained still brown. y la otra siguió siendo como estaba color café. So he rolled in front of the Pandavas to see their gift would make his whole body gold, but it did not. Y se revolcó también entre todos los regalos que habían otorgado los pándavas para ver si también le hacían colorear parte de su cuerpo color oro, y eso no ocurrió. That's a very good story of selfless sacrifice. Es una muy buena historia de sacrificio desinteresado. The secret of work Karma Yoga teaches is the best help one can give is spiritual help, El secreto de lo que se debe hacer al obrar, al actuar, que nos enseña el Kriya Yoga, consiste en que la mejor ayuda que uno puede dar es la ayuda espiritual, because spiritual help will last forever. porque esta dura para siempre. The next is the help with intellectual help. Luego, al lado de la ayuda espiritual, la siguiente sería la ayuda intelectual. The gift of knowledge is also a lot longer lasting than food or clothes. El regalo de la sabiduría es muy superior y dura más que regalar comida o ropa. And then comes the physical help. Y en el siguiente nivel está la ayuda física. That's the last on the totem pole because it does not last very long. Que está clasificada como de últimas, porque no dura mucho. You can give someone money, Se but le puede money dar, will last for a few days, few weeks, uno but le not puede dar forever. dinero a alguien que podrá durar algún tiempo limitado, pero no para siempre. So the Karma Yoga teaches us that by selfless acts, we can achieve freedom. Entonces el Karma Yoga nos enseña que mediante actos desinteresados podemos lograr la liberación. One can do that with self-determination. Y esto se puede realizar con determinación, con autodeterminación. Somebody may not believe in God, Puede que alguien no crea en Dios, but sincerely practice self-determination with selflessness and no motive. pero si se practica este sentido de la determinación sin motivación egoísta, Could go high. However, it's very difficult to be self-determined. se puede avanzar y llegar a un estado elevado, pero es muy difícil lograrlo de esta manera. The other better way and faster way and more effective way is to surrender to God. Y una mejor manera de proceder, más rápida y más eficaz, es mediante la entrega a Dios. And that is what Kriya Yoga and Karma Yoga teach. Y esto es lo que enseñan el Kriya Yoga y el Karma Yoga. So we surrender to God, and all our actions and reactions, we let the God have them. Así que obramos, pero con entrega a Dios, entregándole a Dios todos los frutos de nuestras obras, de nuestro trabajo. This is a sentence Vivekananda ji wrote. Esta oración la escribió Vivekananda I think that will sum up the Karma Yoga we were talking about. y nos resume en los puntos del Karma Yoga que estamos tratando. So you worship Him, the God, Así que veneremos a Dios, give up all the fruits of your work to the God,
entreguémosle a Dios todos los frutos de nuestros actos, de nuestras obras, and practice perfect non-attachment. y practiquemos el desapego perfecto. Thus, the bonds of the heart will break Así las ataduras del corazón las lograremos romper and will reap perfect freedom. para poder cosechar la libertad perfecta. The freedom is indeed the goal of Karma Yoga. Y la libertad, de hechos, es el objetivo del Karma Yoga. So, with Kriya Yoga and Karma Yoga, we can break the cycle of action and reaction Así que con el Kriya Yoga y el Karma Yoga podemos romper este círculo vicioso de acto y consecuencia a manera de reacción, otro acto, otra consecuencia, and attain perfect freedom. para poder alcanzar la libertad perfecta. So, thank you very much for allowing me to share some of these thoughts. Quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de poder compartir estos pensamientos. I have a question time-wise. I think we may be going over. Should I do a quick short meditation? I just wanted to understand how much time I have. Quiero entender cómo estamos de tiempo. Podemos pasar a hacer una breve meditación. ¿Cómo está el tiempo? Kaushal Baba, yes, please, if possible, go ahead with the short meditation. We would love to have. So 15-minute meditation is good? Yes, it can be in between 10 and 15. 10 and 15. Okay, got it. All right, so let's close our eyes. Muy bien, una breve meditación. Cerremos los ojos. Our spine should be erect. La columna debe estar recta. And our concentration is in the soul center, Y nuestra concentración en el centro del alma, which is between the two eyes. ubicado entre los dos ojos. Keep your 100% concentration in the soul center. 100% de la concentración en el centro del alma. While keeping the concentration in the soul center, focus on the breath. Mientras nos concentramos en el centro del alma, vamos a fijar la atención también en la respiración. Notice the breath going in. Observamos cómo ingresa el aire Notice the breath going out. y cómo sale. Love your breath. Amemos nuestra respiración. As you notice your breath, it becomes slower. Observarán que se hace más lenta la respiración. It brings more concentration. Esto genera más concentración. Mind becomes calm. La mente se calma más. Again, concentration in the soul center. Seguimos concentrados en el centro del alma. Now, while concentrating in the soul center, take a slow, long, deep inhalation. Concentrados en el centro del alma, tomamos una inhalación lenta, larga y profunda. And bow Y nos inclinamos as far as you can. hasta donde alcancemos. And exhale. Y ahí exhalamos. Normal conscious breathing. Respiración normal y consciente. Notice the flow of prana or the energy going to the brain. Observemos el flujo del prana o energía
que va al cerebro. Now take a slow, long, deep inhalation Ahora tomamos una inhalación lenta, larga y profunda and slowly sit up. y lentamente nos erguimos. Exhale Exhalamos. and concentration in the fontanelle Concentración en la fontanela and the soul center. y en el centro del alma. Normal conscious breathing, Respiración normal y consciente. 100% concentration. 100% concentrados. Now we'll do some deep breathing. Ahora haremos unas respiraciones profundas. We'll take some deep inhalations and then exhalations. Tomaremos inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhale, Inhalamos, hold, retenemos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, hold, retenemos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, hold, retenemos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalen, hold, retengan, exhale. exhalen. Inhale, Inhalamos, hold, retenemos, exhale. exhalamos. 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 Again, concentration in the
soul center, la concentración en el centro del alma. concentrate. Concéntrense. Mind is calm, La mente está en calma, peaceful, está en paz. breath is feeble, La respiración se hace muy tenue. thank God for a peaceful meditation. Le agradecemos a Dios por esta meditación pacífica. Oh, Amen. I wanted to conclude with a shloka, Mahamrityunjay mantra. Me gustaría concluir con una estrofa del Mahamrityunjaya mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Mamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Mamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Mamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Muchas gracias.